con un aplauso y aquí tengo a mi colega. Muchas gracias a todos los que están aquí y gracias, Zoraida, también a la escuela, porque sinceramente yo le debo todo a la universidad. Todo lo que yo soy se lo debo a la universidad. Entonces, lo que tengo aquí para ustedes es que no voy a mencionar mucha teoría, fíjense que ni hice data show ni nada de eso, porque a mí me interesa que ustedes sean puntuales en el aprendizaje. Pero yo voy a felicitar a una persona que me ha motivado más a estudiar los zurdos, y es que en una conferencia, cuando él leyó mi libro, me dijo, oye, en mí no se cumple lo que tú dices sobre lo que tú dices sobre el origen de los zurdos, y por eso entonces hemos hecho demasiadas conferencias para que él entienda o para que él vea qué es lo que pasa con los zurdos. Y de ahí ha salido una gran persona que desde entonces ha estado estudiando psicología. No puedo decir quién es porque tampoco me voy a dar. Pero le voy a decir que todo lo que yo hago es porque he trabajado los dibujos y los colores, cómo originan una conducta o cómo la conducta se puede ver en el dibujo. Y de ahí es que he partido a describir que el zurdo, desde mi punto de vista, no se ha estudiado. En la ciencia existen algunos puntitos, algunas formas de decir y describir qué es zurdo. Pero si ustedes se dan cuenta, nada más con el hecho de que son un por ciento muy poco los zurdos, entonces todo el mundo, todo está diseñado solo para el diestro. Fíjense en las escuelas, fíjense en todas las instituciones como hospitales, todo está hecho para un zurdo. De lo que quiere decir es que no se ha tomado nunca en cuenta, ni siquiera socialmente. Entonces, sin embargo, a nivel del estudio de la lateralidad, sí existe una contradicción muy fuerte, y eso es el tema que yo quiero que ustedes entiendan hoy. Existe una contradicción muy fuerte, y de lo cual yo he partido de escribir que el desarrollo físico, este estudio de la lateralidad, se estudia dentro del desarrollo psicológico, y el desarrollo psicológico, el área de lo físico. Lo físico es el contexto que constituye el cuerpo, todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con el movimiento, todo lo que tiene que ver con el equilibrio, y ese equilibrio físico del cuerpo es el que se puede ver en el cerebro. Y es ahí donde yo he estado describiendo una forma diferente de observar el desarrollo, en este caso físico. Todas mis explicaciones están en conectar cómo un movimiento se conecta al pensamiento. ¿Y por qué he hecho eso? Porque el origen de la vida está en el movimiento, ¿o no? ¿O no? Piensen, el origen de la vida está en el movimiento, y significa que el sexo del ser humano se constituye del movimiento. Si no hay movimiento, hay una consecuencia. Si hay movimiento, hay una consecuencia, y por eso se puede ver a través del dibujo, porque el cerebro asimila desde el mismo tiempo de la contracción. Eso es lo que yo expongo. En mi libro yo expongo eso, que el cerebro desde el mismo, porque el individuo, la célula que se está formando, no puede decir, miren, ya yo estoy aquí. No, ni a los 2 años, ni tal vez. No puede decir, miren, yo fui hecho de una violación. Él no lo puede decir con la voz, no lo puede decir con su lenguaje, o no lo puede decir con un lenguaje oral. Pero de que existe todo lo que él ha vivido, entonces sí. Y eso es lo que yo estoy demostrando a través de los dibujos. Entonces es por eso que yo quiero que el que desee dibuje, el que desee, y si es zurdo, mejor. Aquí tengo, porque le dije que vamos a ser práctico, yo no voy a hablar mucho. Aquí les traje entonces los materiales para que puedan dibujar, si alguien lo quiere tener o distribuir. Por ejemplo, ahí hay hojas y aquí hay colores. Yo todo lo que hago es con una metodología, es basado en psicología. Por ejemplo, utilizo todos los colores primarios para trabajar como si fuera a través del temperamento, el estudio del temperamento en psicología. Por favor, tómalo de acá. Mira, aquí están los colores. Entonces, ¿qué sucede? Ahí están los colores. Que
el estudio del temperamento es que va a decir qué colores usan las personas. Bueno, ya le dije que a nivel del estudio científico, aunque existen estudios, no digo que no hay, lo que yo digo es que para el estudio que se ha hecho a nivel de los diestros, no existe. Entonces, dentro de los estudios, el más actual es en lo neurocientífico. Ustedes saben que eso es lo que está de boga. Es como un siglo atrás, todo era evolución, todo era evolutivo. Ahora es neurocientífico, todo es neurocientífico. Y eso quiere decir que estamos acercándonos desde allá, aquí. O sea, la ciencia, en la historia de la ciencia, en la epistemología, lo que va a existir es que desde allá vamos a llegar aquí, al cerebro. Y me sorprendió muchísimo, uno de los estudios que vi decía que era con el estudio de Broca y Wiernicke, que inicia el estudio de cómo se puede conocer que hay dos hemisferios cerebrales. No, ya Hipócrates en la antigüedad pudo descubrir que el movimiento de una persona que tenía una herida, si se estimulaba un área del cerebro, era opuesto. Y en eso, en el desarrollo físico, miren, la ciencia se basa en lo físico, ¿sí o no? La ciencia se basa en lo físico, en lo que yo puedo tocar, en lo que yo puedo ver, en lo que yo puedo ir a buscar de qué está constituido, en este caso química, el agua. Entonces, ¿qué sucede? Hay un objeto que se puede estudiar, eso es lo científico. Sin embargo, en el estudio del desarrollo, el contexto que hemos tenido que manejar es como si fuera el resultado de eso físico. No es en sí lo físico, aunque ya estamos llegando. Porque si yo les dije a ustedes al principio de esto que cada movimiento era un pensamiento y que cada pensamiento era un movimiento, entonces quiere decir que hay un trabajo lingüístico que el cerebro constituye como un movimiento. O sea, en otras palabras, el logotipo que utiliza el cerebro es cada letra y el significado de cada letra y el significado de una palabra, que codifica como un movimiento. ¿Y por qué podemos decir que es un movimiento? Y ahí entran entonces los estudios neurocientíficos. Antes se creía que solamente era que este hemisferio era el derecho, se encargaba de las áreas más imaginativas, más creativas, y el izquierdo de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, qué sé yo, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ya con los estudios actuales no es así. En los estudios actuales se ve que se activa todo el cerebro. Y entonces por eso, aunque existe todavía hemisferios cerebrales y se estudian como hemisferios cerebrales en el contexto científico actual, se ve cómo todas las áreas del cerebro se estimulan, aun cuando se creía como que este lado solo era de este lado y este lado de este lado. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque es movimiento. El cerebro en sí, todo lo que hace es movimiento. Si yo hago esto, está diciendo una estimulación en esta área o en un área. Y si yo lo hago de este lado, entonces esto quiere decir que el cerebro tiene un movimiento. Ahora, ¿por qué yo digo que cada movimiento es un pensamiento y cada pensamiento es un movimiento? Porque para el estudio de la lateralidad, nos hemos nada más enfocado en que el desarrollo físico viene de la cabeza a los pies y del centro a los extremos. Esto se llama en psicología cefalocaudal y próximo distal, que en este libro yo he estado desarrollando bastante, pero la situación es que no es, o sea, aquí está dibujado exacto. Este dibujo lo hizo Leonardo da Vinci y representa el desarrollo del individuo físicamente. Entonces, es algo que ilustra bastante cómo se da el desarrollo en el ser humano, el desarrollo físico. Y yo, si ustedes lo ven aquí,
está bien tomado, bien hecho, no sé si se ve desde allá, pero es este también, es este dibujo. Solo que aquí yo no me fui exactamente en Leonardo da Vinci, sino como el contacto social. La necesidad de que nosotros tenemos que abrir para que el otro entre ya a nuestro contacto psicológico. Entonces, el desarrollo se ve cefalocaudal y próximo distal. Pero lo que no se ha visto es que para llegar a ser lo que nosotros somos se dan todos los movimientos. Primero tenemos la cabeza hacia arriba, cuando estamos en el vientre materno en el principio del embarazo. Luego se hace un giro. Quiere decir que ese movimiento ya trae un pensamiento. O diríamos, ¿y si no se da? Eso es lo que yo he estado describiendo. Que si no se da un movimiento, trae un pensamiento. Y si se da el movimiento, hay un pensamiento que describe eso. Entonces, lo que he descubierto es que existe una inversión física. Todo es una inversión física, porque si es de aquí, que viene el movimiento de acá, es una inversión, porque debería de ser aquí. En los animales, eso sí se puede, no me acuerdo ahora el autor, ¿no? Está en mis libros, pero en los animales sí se da que de aquí, el movimiento es de aquí. No es cruzado. Esa es la diferencia, ¿eh? Esa es la diferencia de los hemisferios cerebrales humanos y una de las diferencias, y los hemisferios de los animales, que en nosotros es cruzado. Sin embargo, esta inversión, para mí es una inversión física, porque ¿por qué no camina? Si nosotros somos de los animales que venimos, ¿por qué no seguimos con el mismo movimiento de igual lado? Sin embargo, hay un cruce. ¿Por qué hay una inversión? Porque existe el pensamiento. Entonces, antes de la neurociencia, se creía que era exacto el movimiento, que un lado del cerebro se encargaba de una parte y la otra. Sin embargo, los zurdos encontraron que existe otra área que es la que dirige el movimiento hacia el cuerpo. Lo que yo he descubierto es que los zurdos no llevan un desarrollo de centro hacia afuera. Todos los científicos, gracias, todos los científicos explican que hay un yo. Todos los filósofos hablan de que primero un yo. ¿Cómo se forma ese yo? El mismo Freud, por ejemplo, dice, yo estoy aquí. El yo de Freud, por ejemplo, es el que se ubica en lo que está en el momento actual. No es lo que se cree ni lo que fuimos como animal. Es lo que existe aquí. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que, como todos los filósofos y grandes científicos actuales, como Noam Yuval Harari, que es un filósofo que miren que hay que irlo a ver. Yo he estado estudiando sus teorías, no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero él ubica la psicología en el momento actual. Y nosotros ya no podemos estar igual que la psicología de hace 5 años, señores. En 5 años la psicología ha cambiado tanto que ya no podemos describir la misma persona que teníamos 5 años atrás. Aunque hay una esencia del individuo que no ha cambiado, pero en todos los aspectos sí estamos cambiando. Porque el niño, y ahí es que voy a explicarle, ya el niño no tiene un concepto de yo y sin embargo sabe todo lo del otro. Todo lo que quiera hacer. No, escuché antes de venir para acá a un vecinito chiquitito como de 10 años. Dice, mira, yo estoy jugando aquí, yo estoy jugando contigo, sí, pero ¿por qué mi mamá no está aquí? Quiero decir, como yo estoy contigo jugando virtual. Estoy conectado contigo, pero es porque mi mamá no está aquí. O sea, mi centro soy yo y mi mamá. Pero como mi mamá no está, yo estoy contigo. O sea, que el yo se construye de los sentidos, de las cosas que se pueden palpar, que en ese caso hablé ya de los neurocientíficos, y ahora voy a hablar de un autor que aparentemente cometió muchísimos errores, pero que en psicología no podemos olvidarnos de él. Y sobre todo en el estudio del niño, que también en este libro digo que los niños no han sido estudiados. ¿A qué no me dicen por qué? Porque nadie se ha bajado a verlo. Nosotros lo que hacemos es así. Verlo así y verlo como si fueran grandes. Por ejemplo, ¿por qué
un niño tiene que usar computadora a los 9 meses. ¿Por qué? Ustedes no han visto que los niños a los 9 meses tienen un... Y si no se lo dan, ya se pone que no hay quien lo aguante. Entonces, ¿qué yo él está creando? ¿Qué persona él está haciendo? ¿Y qué tiene que ver esto? Si usted quiere decir algo, Helen. ¿Usted quiere decir algo? ¿Puede venir o qué? Me encanta que la gente sea espontánea, que... Buenas tardes a todos. Tengo la dicha de ser una de las estudiantes de la profesora María Esther y tengo para decirles que algo que me gusta de ella es que ella te cambia la perspectiva sobre las cosas. Sale de lo tradicional y siempre innova con sus opiniones. En una de nuestras clases ella mencionaba que el niño no ha sido estudiado. ¿Pero por qué? Porque siempre lo estudiamos desde la perspectiva del adulto. Siempre lo comparamos con la racionalidad de un adulto. Siempre ubicamos al niño en actividades como si fuera adulto. Y no nos detenemos a estudiar que un niño todavía no ha desarrollado todas sus facultades y todas sus actividades cerebrales. Todavía está en desarrollo y en plena flor. Deberíamos estudiar cómo el niño, cómo sus movimientos se conectan con sus pensamientos, cómo él mismo va construyendo paso a paso su personalidad y su yo. Debemos estudiar su yo desde el principio, desde antes, no desde un yo que ya está construido, que es el del adulto. Debemos estudiar al niño desde lo que es un ser en desarrollo, no un ser desarrollado. Capacidad de concentrar las ideas y expresarlas. Muy bien por ti. Así que yo quiero alumnos que se expresen, que sean, que digan y que critiquen, que hablen. A mí me dijeron, mira, tú estás en contra del método científico. ¿Cómo que tú estás diciendo que el hombre no lleva el mismo sentido de la evolución? No lo lleva y lo creo y lo defiendo. Y yo todavía me digo, pero tú estás en contra de... No me importa. A mí no me importa. Si usted dice que no, pues yo te lo puedo demostrar. Mire, es que... Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, el autor que me falta mencionar, a mí no me importa. A mí no me importa que ustedes lo hayan escrito, mis letras, mis cosas, todo, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que lo importante es ser. Que usted pueda ser. Si usted se confía nada más en los aparatos, yo quiero ser así, punto. Ayer hice una dramatización de una persona OnlyFans. Me encantó. Señores, la persona, voy a ver si se la consigo la grabación, porque como le dije, no la pude grabar bien. Piaget, ese que falta, por mencionar. Y es que él menciona que todo el desarrollo va de lo concreto a lo abstracto. Y en filosofía y en psicología, o entre nosotros, estudiamos lo concreto como el yo, o sea, la construcción de esta persona, de este individuo físico, de este ser que está aquí. Y el abstracto sería él, ella, aquello que no soy yo. Sí, lo que está más lejos de ti, muy bien por ti. Lo que yo no entiendo puede ser. Pero yo debería de entender, yo me debería de entender primero para entonces entender a él o al otro. Si una persona tiene nada más contacto con un celular, ¿va a construir su yo? ¿Va a poder hacer las tareas? No. Y usted dirá, pero profesora, sin un celular yo no puedo hacer la tarea. Sí, pero suelte el celular y piense usted también. Porque sin nada más copiar, ver, oír, no van a aprender, no van a desarrollar su mente, no van a pensar. Bueno, entonces, esa es la idea que quería decirle, que todo lo que estamos hablando aquí tiene que estar basado en el estudio del cerebro, porque es lo que se está estudiando con más fuerza ahora. Y la otra parte es que ya le estaba diciendo que la construcción del yo tiene que ver con sentido, cerebro, sentido y cerebro. O sea, sentido, el uso de todo mi aparato físico para construir mi propio yo. Bueno, ahora les voy a hacer un pequeño paréntesis. En terapias con personas homosexuales y trans, que yo
trabajo todo el mundo, he hecho que ellos puedan percibir con relajación su cuerpo. Y adivinen, ellos van cambiando su percepción. Todavía no puedo decir pero están mejor ellos. Un homosexual cambió, no puedo decir eso, pero la persona está mucho mejor. Ha construido su yo, porque significa que si yo no puedo verme aquí, ¿no entienden? Si no puedo verme aquí, significa que no puedo verme aquí. Entonces, si yo puedo verme aquí, estoy más concreto de lo que yo soy. No es que cambie, ni que no cambie de hetero a homo, no, es que este sea usted. Y si ya después usted quiere tener otra idea, pues usted lo va a tener. Pero siempre un movimiento va a ser un cambio de pensamiento. Y un pensamiento va a ser un cambio de movimiento. Bueno, entonces, con las personas que tenemos que son zurdas, ¿qué pasa? A ver, ¿quién me describe un zurdo? En este libro yo explico mucho lo del zurdo. Se llama La enseñanza el aprendizaje de la lectoescritura partiendo del yo. Es porque con el movimiento de las manos es que yo descubrí todo esto que le estoy hablando. Atiéndame. Se va a ir, no va a tirar la foto. Usted no puede hacer eso. Ya que... Quiero felicitarla por esa energía positiva que usted proyecta. Usted mencionó ahorita que desde el siglo XIX, y en efecto, se dice desde las áreas de ustedes de psicología cognitiva y psicolingüística que la tercera circunvolución del lóbulo frontal izquierdo, Brodmann 45 y 44, permite la producción del lenguaje, y Wernicke 22 la comprensión, pero que después del descubrimiento de la plasticidad, entre otros principios, la sinapsis establece que son todas las neuronas que participan. Y entonces mi pregunta es, cuando una persona sufre algún accidente cerebrovascular, cualquier zona del cerebro que se afecte va a incidir, por ejemplo, en el uso de la lengua. This is my question. Teachers, thank you. Cualquier área, usted dice, se afecta. Bueno, todo va a depender de qué área del cerebro esté afectado, porque como ustedes han visto en nuestros estudios de psicología, hay unos ejemplos de Gage y otros que hay muchísimos ejemplos, pero por ejemplo yo también tengo en el estudio del lenguaje a Jenny. Jenny es una niña que se considera salvaje, una niña salvaje, porque se crió en una habitación sola, donde nada más le llevaban la comida y nadie le hablaba. Y bueno, desde mi punto de vista creo que hubo mucho abuso, y entonces ahí le afectó el desarrollo del cerebro hasta el punto que no podía nunca hablar. O sea, lo que pasa es que el cerebro, como dice el decano, es por la plasticidad cerebral, no hay un área específica. Y lo mejor es, bueno, desde que venía un gran español a darnos una clase de neurociencias, aprendí precisamente Emilio García. Precisamente con la profesora Ureña, y él nos contaba que se creía que al niño, por ejemplo, que le habían tomado la mitad del cerebro porque tenía un problema, un tumor, una cosa, entonces se le decía a la madre, oye, el niño no va a hablar, o no va a caminar, o qué sé yo qué. Pero la madre se inquietaba tanto y ponía al niño a moverse, y ahí estamos otra vez con el movimiento otra vez, a moverse, a hacer que ejecutara movimiento corporal, hasta el punto que sin la parte del cerebro habló y caminó. Entonces nosotros los psicólogos tenemos una gran labor, porque no importa lo que el otro le falte, es lo que nosotros vamos a poner en él. Y usted dirá, profesora, pero usted es como muy positiva. Sí, yo soy muy positiva, porque el cambio está aquí. El cambio es cerebral. Primero es cerebral. Quiere decir que cuando yo tengo la idea de que puedo ayudarte a ti en un punto, tú vas a hacer el movimiento que hay que hacer. ¿Y qué hace un buen psicólogo? Que ejecuta un buen movimiento.
ejecuto un buen movimiento. Y entonces, a partir de que yo veo que nada más no es un movimiento corporal, sino también es un movimiento cerebral, significa cerebral, que el pensamiento tiene movimiento. ¿Cómo así, profesora? Que el pensamiento, cuando tú le dices a una persona, por ejemplo, esta mañana tuve una fuerte lucha con un zurdo. Él había dibujado y yo le decía, hay algo que tú no terminaste de formar, ¿qué será? Pero yo lo digo en mí, no se lo dije así. Y también estábamos discutiendo que aparentemente, yo hablo mucho, aparentemente lo moral no tiene nada que ver con la conducta que tú ejecutas, como estábamos explicando en los OnlyFans. Aparentemente, ahí entra otra vez la psicología. Diríamos, oye, si tú quieres hacer eso, eso es tu problema. Y es un problema del que se conecta contigo y punto, y el que quiere pagar eso. No es así. No, nosotros, más que nunca en la vida actual, podemos decir que estamos todos conectados. No hay quien se escape. Diríamos, ¿quién no ha visto bueno, no todos lo han visto, pero muchos, sé que lo menciono y lo van a decir, sí lo vi. Una niña donde le ponen el cigarrillo para que huele el cigarrillo y le dan golpe. ¿Lo han visto eso? Que ha rodado un bebé. Entonces, quiere decir que esta acción mueve a otra persona a hacer otra acción. Y según entiendo, usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto? Que los movimientos de ellos provocan en nosotros un movimiento también cerebral. Porque nos pone a pensar, nos pone a verlo, queremos estar en contacto con todo eso, o ver qué fue lo que pasó. Realmente, toda acción, aunque sea dañina para ti solamente, también lo es para el que está alrededor tuyo. ¿Alguien terminó de dibujar? ¿Quieren que veamos el dibujo? También yo quiero que en su mascota escriban del 1 al 10 un número. Del 1 al 10 un número. Y el que haga algo que yo voy a decir, entonces, usted es zurdo. Usted es muy fuerte en sus decisiones, no la echa para atrás. Después que tomó una decisión, no la echa para atrás para nada. Señores, lo que estamos hablando aquí en psicología científica, es lateralidad y quirilidad con relación al dominio de un lado. Puede ser en el ojo, puede ser el dominio de los brazos o el del cuerpo entero. No quiero que se me olviden algunas palabras clave porque después yo voy a hacer preguntas y si no las saben, no van a ganar premio. No van a ganar premio. Miren, la conclusión es, de lo que le he hablado y a través del dibujo me he podido dar cuenta que el zurdo sufre un cambio de lateralidad porque el pensamiento de los padres tiene que ver con una decisión que interrumpe el desarrollo del individuo, que es de lo masculino a lo femenino y de lo... Entonces, cada lado del cuerpo es como si fuera un lado masculino y un lado femenino. Entonces, es en el desarrollo del cerebro, por así decirlo, el femenino es una suma, pero lo físico es otra suma. O sea, si yo soy un varón y soy muy, muy masculino, es una suma. ¿Lo entienden? Pero sí, porque en eso es que se basa la homosexualidad. La homosexualidad se basa en que yo, que soy un hombre, por ejemplo, puedo ser un hombre o una mujer, pero en mí todo es femenino. Aquí. ¿Lo entiende ahora? Entonces, ahí hay una contradicción, porque todo mi cuerpo es, por ejemplo, femenino, y yo desde aquí me comporto como masculino. En eso se basa el origen de la homosexualidad. Entonces, mi cerebro puede ser una parte masculina y una parte femenina. Pero si yo todo lo que recibo del medio ambiente donde yo estoy es masculino, entonces yo soy a un hombre, muy hombre. Lo van entendiendo, es una suma completa. Y la parte femenina entonces sería muy poco, ahí no habría equilibrio.
Lo ideal es que nosotros tengamos un equilibrio tan fuerte donde podamos percibir lo femenino y percibir lo masculino. Los dos tipos de, diríamos, de energía. Pero en el caso del zurdo, la persona percibe que le exigen que sea, por ejemplo, es niño y la persona le exige que sea hembra. Y eso es desde el vientre. Entonces el cerebro hace un movimiento al revés. Hace una inversión. Significa que todo lo que yo se veía como masculino, la persona dice, es que yo soy un hombre, no quiero ser niña. Pero como lo insiste. Por ejemplo, ¿hay algún zurdo aquí? ¿O una zurda? En los zurdos se le exige que sea de una manera. Y ellos se resisten. Entonces dicen, no, yo soy zurdo. ¿Lo entienden? Entonces, el zurdo no tiene que ver con la homosexualidad. Aunque haya personas homosexuales y zurdas, por ejemplo. Pero estoy hablando para que no se me confundan con lo homosexual y lo que tiene que ver con los zurdos. Sino que en el zurdo es la resistencia del individuo que tiene que ver con un tipo de temperamento que es el colérico. El colérico dice, lo siento, yo no hago lo que tú me digas. Y eso es desde el vientre. Ahora están haciendo una exposición de Van Gogh, que lamentablemente me dijeron que no es todo lo que presentan en la... Pero yo fui y como quiera me gustó. Pero yo también tengo un libro donde explico los dibujos de Van Gogh, porque él no era zurdo, no sé si era zurdo, no me recuerdo ahora, no creo que era zurdo, porque no me recuerdo, pero sí analizo sus dibujos donde él es que dice lo que él lee. Y por eso es que realmente en psicología no podemos comprender tanto al ser humano, sino nos vamos a diferentes formas de ver el ser humano. Por ejemplo, yo utilizo bastante el estudio de los temperamentos y he descubierto que el colérico, él ejecuta su propio nacimiento, que es parecido a lo que hace el zurdo, que dice que no, que él ejecuta su propia decisión del sexo. No es que por un pensamiento se va a hacer un sexo, no. Es que si viene un niño de tal sexo, el zurdo dice en su interior, oiga, yo soy este. Y entonces eso hace un cambio en el cerebro, porque la madre y el padre están deseando o diciéndolo o exigiéndole un punto donde él decide también. Y ahí es que se prueba que el individuo existe desde la concepción. Desde la concepción. Y yo tengo para decirle que esto es para revolucionar todos los estudios psicológicos. Nosotros no tenemos que cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos viendo. El individuo ya se ve desde el vientre, porque si no se le diera tanta importancia al ADN. No se le diera tanta importancia, ni supiéramos por qué hay tantos experimentos en animales del ADN de los animales. Es así tanto que hay un pez que tiene una luz verde y se lo han puesto a un león y sale la luz verde. Hay un pez que tiene, eso lo cuenta Noam Yuval Harari. Otro psicólogo, otro filósofo que yo estoy estudiando, se llama Chul Nan, Byung Chul Nan. Es también alguien que está revolucionando las ideas a nivel de que tenemos que ver el individuo de otra manera. Bueno, definitivamente, el desarrollo físico no es solo del centro hacia afuera, ni solo es cefalocaudal y próximo distal, es también distal próximo, distal lego, como el zurdo, distal próximo. Eso es lo que yo estoy diciendo, y yo no he oído otro autor que lo diga. Yo también estoy diciendo que es de arriba hacia abajo, porque el zurdo ejecuta al revés. Le pregunté ahorita, y no dejé que contestar, si conocían un zurdo y cómo se comporta el zurdo, o qué características le damos al zurdo. A ver. ¿Qué? Yo conozco una persona zurda, y una de sus características realmente es, como usted lo explica, es imponente. Pareciera como si fuera contrario al resto de la manada, por así decirlo, de temperamento verdaderamente opuesto, oponente, muy, muy imponente, y a la hora de
recibir direcciones, de igual forma No lo asumo. no la asume, por eso de igual forma se opone a sí mismo. Otra característica del zurdo, a ver, Bueno, maestra, yo tengo unos hermanos que son gemelos y hay uno que es zurdo. Y hay uno que se llama Josué y el zurdo, que es Jesús. Cuando Josué hace algo, que él, un ejemplo, él sale a jugar. Él viene y le dice, Josué, no, para allá no se puede ir, o porque mami dijo, y cualquier cosa que el otro haga, él se opone. Josué, dime, o si él le responde mal o a mi otra hermana o a mi mamá, dime, Josué, o sea, él siempre está como que todo así. Y a veces yo le digo, Jesús, pero déjalo ser porque tú no lo dejas hacer. Lo mínimo que él haga, ahí está llamándole la atención al otro. muy bien. ¿Alguien más? ¿Quiere decir? Dígame. Sí. Ya. Sí, con relación al zurdo, yo soy maestro de artes y cuando le estoy explicando a los que son diestros, se me hace fácil explicarle y ver, pero cuando llego donde el zurdo, siento una incomodidad. Y esa percepción que veo, o sea, que me hace sentir como un rechazo hacia esa persona, pero entonces busco la manera de adaptarme a ese punto. Y eso es, no solamente me ha tocado como que, sino cada vez que me toca un zurdo, siento esa negativa en esa parte. Sí, Pero hacen su trabajo, lo hacen bien, buscan la manera, pero todavía uno todavía no quiere, no acepta que sea suyo, sino que me gustaría que mire, te voy fuera a decir de una cosa. Yo no me pongo a llorar ahora aquí, porque usted sabe que uno tiene que mantener su... Pero yo tengo el testimonio de una persona que me dijo que un profesor en la universidad le dijo que tenía que salir del aula porque la persona para escribir tenía que dormir. Y eso, mira, a mí me dolió muchísimo, porque no puede ser que tengamos una situación donde todavía no veamos que la persona no es que quiere ser así, es que tiene una forma que es así, y que eso no le quita nada de todo lo otro. Esta persona que le decía de este zurdo de esta mañana, me dijo, no, profesora, le estaba contando del OnlyFans que tiene un efecto independientemente, y entonces y ella me dijo, el zurdo me hablaba esta mañana y yo le decía que sí existe un efecto en la conducta, aunque tú lo hagas escondida, que creemos que tú haces una conducta escondida y tú solo es que te va a hacer daño. No, afecta mucho a los otros. Entonces la persona me decía que él era zurdo y que yo le preguntaba que por qué lo obligaron a escribir con la derecha, porque lo puse a escribir. Señores, es en el movimiento de la mano al escribir que yo me di cuenta que el desarrollo del zurdo es próximo distal, no es distal próximo. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a escribir así y nosotros lo que no somos escribimos así. Entonces el desarrollo que se ha descrito físico es desde aquí. Sin embargo, ellos escriben desde allá. En el caso de otras personas escriben con otra forma, otras posturas. Pero quiere decir que todavía no pueden dominar el adentro, el afuera. Entonces, todo eso ha hecho que nosotros no entendamos que sí existe un efecto cuando hay una conducta. Yo le pregunté eso. Y él me dijo, es que mi madre me obligó. Y yo le digo, ¿y por qué eso tiene un contexto moral? Yo le estaba preguntando porque hablábamos de lo moral. Y entonces ya él me dijo, porque nosotros somos religiosos, muy católicos. Y el diestro se considera que es de... Yo tengo una pregunta, pero ya nosotros estamos terminando. Quiero que sepan que yo también terminé. Si usted quiere, Zoraida, dirija usted, porque si es por mí, hablan todos. No, va a haber preguntas. Sí, dígame. Bueno, mi nombre es Pedro Profesor y estudio psicología clínica. Profesora, una pregunta vital
en el desarrollo científico de su programa, que podría crear pautas y interrogantes, es que si una persona diestra puede implementar la práctica del manejo zurdo, ya sea de una manera experimental, dentro de la observación, podría desarrollar esa debilidad que no ha tenido un enfoque desde el principio para mantener un equilibrio y quizá pueda cambiar y desarrollar su programa. Simplemente es un punto de vista que yo veo en el desarrollo de su exponencia. Muchas gracias. En realidad lo que yo propongo es algo muy parecido a lo que tú dices, pero es en el mismo individuo que la persona tiene que ser ambidiestra. El equilibrio está en que nosotros podamos tener el mismo control de las dos partes del cuerpo. Y eso es lo que yo promuevo, que el individuo haga tanta ejercicio físico, ejercicio que pueda contribuir a los dos hemisferios al mismo tiempo. ¿Otra situación, otra pregunta? No es un ejemplo como lo que usted estaba diciendo, que había un estudiante que tenía una situación. A mí me pasó algo similar a eso. Yo agarro el lápiz al revés, como quien dice, de una forma muy diferente a lo demás. Y cuando yo estaba en cuarto, el maestro me dio un reglazo para que yo agarre el lápiz como era. Resulta que fácilmente yo agarro cualquier cosa con la mano zurda, pero yo lo hago y ni siquiera me doy cuenta. Otra persona es que me dice, pero tú tienes más fuerza en la mano zurda. Y yo le digo, yo no sé, yo nací así. Y yo me considero una persona sumamente inteligente. Y también he visto que muchos zurdos son deportistas. Y ahora, hoy en día, muchos padres quieren que sus hijos sean zurdos porque ven ventaja en el deporte. Sí, pero eso es, yo aquí, en el play, yo soy muy distraída. No, inteligente. Yo me pongo a ver los entrenadores de niños que son peloteros aquí. Y yo me pongo, ay Dios mío, ¿cómo lo maltratan? ¿Cómo lo maltratan para cambiarle la lateralidad? Eso no se hace. Lo ideal es que sí tengan dominio de los dos lados del cuerpo igual. ¿Para qué? Para que pueda ejecutar las mismas acciones en el cerebro. Y realmente, ojalá esta charla, con esta participación tan linda que ustedes han tenido, sirva para que ustedes promuevan que sí somos personas importantes, independientemente de si dominamos un área de física o no del cuerpo. Así que, si hay otra pregunta, si quieren algo más, realmente parece que no vamos a poder ver los dibujos, o si quieren yo le hablo afuera un momentito, pero quería aunque sea decirle delante de personas que nunca me han visto a mí. Nunca me han visto a mí en exposiciones, no. Mira, esa persona que dibujó tiene que tener 2 hermanos o 4. Porque las cantidades siempre son la cantidad de la familia que son. No voy a decir nada. Allá. ¿Eres tú, tu dibujo? ¿De quién es el dibujo? Es tu dibujo. Sí, tengo 4 hermanos de parte de padre. Y somos 4 de parte de madre. ¿Y por qué te no podías decirlo? Bueno, yo no hablo Sí, mucho, yo hablo cuando es público así, son cosas generales. Y si alguien quiere ver, a veces yo digo, cuando no quieren creer, entonces yo digo una información exacta. ¿Él lo entiende? O sea, por ejemplo, ok, tú eres melliza. ¿Por qué me lo digo? Está aquí, tú eres melliza. ¿Entiende? Para la otra persona nunca me ha hablado nada, pero entonces yo la dejo a ella para que entienda. Señores, ha sido un gran placer. Si quieren comunicarse conmigo, yo tengo unas redes, tengo un YouTube lindísimo. Espero que las personas que están aquí todas vayan a mi YouTube y se suscriban. Tengo que decirle que yo pertenezco al proyecto cultural Sur Internacional, y el miércoles 17... ¿Quién me está grabando? ¿Tienen que grabarlo? No, pero esto nada más para publicarlo solo. No, es que tengo un compromiso de que se conozcan. Se recorta. Yo no sé hacerlo. Miren, el miércoles 17 de 5 a 7 en el Manuel del Cabral vamos a tener un recital poético internacional de poetas de aquí de la universidad y de otros países. Y también están todos invitados para que vayan a ver
una obra de teatro que yo he hecho con los estudiantes y también los estudiantes van a hacer sus poesías. No puede faltar, espero verles ahí. Muchísimas gracias por todo. Gracias, maestra María Esther. María Esther siendo María Esther. Bueno, interesantísimo. Ustedes saben que siempre es bueno decir, y ella lo iba aclarando de esa manera, las investigaciones pueden ser contradictorias con respecto a muchos de los temas. Es decir, que todo implica que nosotros, a ver, se revolucionaron los muchachos después de los dibujos, María Esther. Es muy importante leer, instruirse, investigar, revisar diferentes investigaciones porque ciertamente son temas